Konnichiwa, humanos. Sean bienvenidos a otro nuevo episodio de Keeping Up with the Kardashians con la Gabriela. Konnichiwa, mis humanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal y a un nuevo videoblog. Mis humanos, si no han visto el videoblog App de Dios, vayan a verlos. Por favor, les suplico que vayan a verlo antes de ver este video. Voy a hacer directo en este video y no voy a dar tanta paja. Voy a ir directo al tema como siempre y darle una de boca a este video, mis humanos. Comencé diciendo lo que siempre digo. Para esos humanos que no me conozcan, mi nombre es Gabriel y suelo subir videoblogs en los cuales suelo contar brevemente cosas que pasan en mi vida personal y con mi familia Kardashian. Ciertamente, mis humanos, esto es un diario, este es mi diario virtual en donde cuento todo y lo comparto con ustedes. En este formato, mis humanos, que estoy subiendo esta corta miniserie de videos, es la misma modalidad de los videos, solamente que la titulo Tiempo de Pandemia porque es referente a cosas actuales, al momento actual que estamos viviendo, que obviamente estamos en tiempo de pandemia y ajá, pues lo estoy titulando de este modo. Si abrieron el videoblog anterior, mis humanos, en el que me abrí por primera vez tanto con ustedes, se darán cuenta de que en ese video no toqué por nada del tema del COVID-19 porque quería que ese video fuera más íntimo entre ustedes y ajá. Obviamente que si quieren más videos donde cuente cosas más íntimas, más personales de mí, lo estaré haciendo y déjenos saber en los comentarios para que yo sepa que quieren que ustedes saben de mí. Pero bueno, mis humanos, vamos a entrar al tema del video. Como siempre suelo decir, anotar la fecha. Este video lo estoy filmando el 4 de noviembre del 2020. Obviamente ustedes los ven días después porque yo grabo los videos un día y después los subo otro día. Ok, comencemos. Venezuela se contradice, mis humanos. ¿Cómo se contradice Venezuela? Y ahora van a saber por qué. Si son de Venezuela o si no son de Venezuela, seguramente han escuchado el tema referente al 6 de diciembre. Son las elecciones del CNE, las elecciones del nuevo Consejo Nacional, de los nuevos mongólicos que van o sea, como les digo, ocupar ese espacio para simplemente hacer nada, igual que los que están ahorita que no están haciendo nada. Primero que todo, vamos a hacer una breve descripción de lo que es el CNE para los que no sepan. Gracias a mi querida amiga, la vieja confiable Wikipedia, tenemos la información que ahora se las diré a ustedes. El Consejo Nacional Electoral, CNE, conocido por sus sílabas abreviadas, es el órgano rector según la ley orgánica del poder electoral, lo que es uno de los 5 poderes en los que se divide el poder público en Venezuela, con carácter permanente. Es de su competencia normar, organizar, dirigir y supervisar las actividades de sus órganos subordinados, así como garantizar los derechos y sus principios constitucionales atribuidos al poder electoral para ejercer funciones autónomamente y con plena independencia de las demás ramas del poder público, sin limitaciones de las establecidas en la ley venezolana. Básicamente son una cuerda de estúpidos que están sentados en una mesa y están debajo del presidente, y si el presidente dice que quiere hacer pupú en la plaza, el presidente le pide opiniones a ellos. ¿Pero qué hago pupú en la plaza? Obviamente ellos tienen que pensarlo y ver si están de acuerdo que el presidente haga pupú en la plaza. Ya con este pequeño ejemplo más o menos sabrán la posición de esta gente. Porque todos sabemos que aquí, todos saben la situación del país. No tengo que estar contando tanto porque para eso hice un videoblog, hice 2, y aquí los tienen, en el que ya obviamente cuento la situación actual con frente más que todo al coronavirus, como ha afectado aún más la situación de Venezuela. Y obviamente, mis humanos, esto es un gran problema por lo siguiente. Ahora sí me voy a enfocar un poquito en por qué puse en el título del video el fin de la cuarentena. Si eso ya lo conté en el videoblog anterior, en el 15, creo que fue. Que actualmente seguimos en confinamiento, que obviamente como el coronavirus aquí en Venezuela no afectó tanto, ciertamente el país poco a poco ha ido retomando las cosas como estaban antes de la llegada del coronavirus al país. Por esta razón se dio a conocer, mis humanos, que a partir de diciembre se va a levantar la cuarentena a nivel nacional en todo el país, lo que quiere decir que no va a haber más cuarentena en Venezuela. Eso es lo que no se sabe, mis humanos. Obviamente si están viendo este video después de diciembre, van a saber ya lo que pasó. En mi opinión, mis humanos, yo digo que ahorita a 4 de noviembre del día que estamos no hay cuarentena, de verdad. Todo el mundo está normal en las calles. El 3 de diciembre es que van a dar la cuarentena de alta para hacer las elecciones. Que nuestro estúpido aquí nos puede explicar más detalladamente sobre este tema. Jorge Rodríguez, como vocero del gran polo patriótico que apoya al presidente Nicolás Maduro, promete que la victoria del chavismo va a ser contundente. Esta elección va a ser muy útil para que el pueblo pueda empinarse más hacia el futuro. A escoger parlamentarios que no estén pensando en golpe de Estado, que no estén pensando en matar al presidente de la República, sino que estén pensando en trabajar para que los empresarios produzcan, para que los trabajadores tengan un salario digno, para que nuestra agricultura, que ha venido recuperándose, se fortalezca aún más. Esta es la elección número 25 en 22 años de revolución. Son totalmente elecciones
libres en un país completamente libre. Ya puedes continuar. No sé, mis humanos, si están de acuerdo con lo que dijo este tarado, pero lo dejo a su criterio. Obviamente, las personas que están montadas en el CNE, la mayoría son partidos opositores, y el gobierno corrupto obviamente quiere meterse aún más, incrustarse más, clavarse más, para que nadie los pueda sacar. Porque si se habrán dado cuenta, si les podemos retomar al 2018, cuando vimos la primera vez el fraude más grande, el engaño más grande, un coñazo bien dado a toda la nación venezolana cuando ganó el presidente Maduro, que obviamente ese es el fraude más estúpido de la historia de la humanidad, se podría decir, porque obviamente nadie quiere hacer tiempo y cómo es posible que haya llevado todos los votos. Pero bueno, ese es un tema que ha pasado de moda. Pero como ya sabemos, mis humanos, ellos tienen la certeza de que van a ganar, porque obviamente van a ganar. Está además de que estén diciéndole al mundo que van a hacer elecciones libres, cuando todos sabemos que es un país corrupto, donde no hay libertad de expresión en ese sentido, porque ellos hacen lo que les da la gana, simplemente que le disfrazan al exterior de que hacemos cosas libres para pero en fin, obviamente, mis humanos, que esto se va a poner mucho peor cuando ellos, no voy a decir si ellos ganan, porque obviamente van a ganar, cuando ellos se metan ahí, porque su periodo va a ser desde el 2021 hasta el 2026. O sea, vamos a tener 6 años más de desconectamiento nacional venezolano. Lo que podemos esperar de toda esta situación es que obviamente este gobierno salga el día del coñísimo, obviamente, con frente al COVID-19. Se ve un panorama bastante mínimo. Como ya dije, esto está muy por debajo de ser una pandemia letal ya en este país. No hay confinamiento ya en sí, ya estos tiempos, y obviamente en un panorama futuro se verá mucho mejor esta situación. Obviamente, mis humanos, quise hacer este video debido a que ya estuve titulando varios videos con este título, tiempo de pandemia, y como obviamente aquí en Venezuela esto ya no está pegando tan fuerte, obviamente ya quiero dejar y darle poco a poco cierre a este segmento para poder seguir con el segmento normal de los videos blog Keeping Up. Así que bueno, mis humanos, espero que se hayan podido actualizar cómo está la situación actualmente en Venezuela con referente al coronavirus. Ya saben que esto no está tan fuerte, y con estas estupideces de estas elecciones libres del 6 de diciembre, que obviamente van a hacer que Venezuela se convierta cada día más en el país más de toda América del Sur. Bueno, no el único, porque ya están entrando otros en la lista que también la revolución se les está metiendo por el huevo de... Para darle un cierre a este videoblog, no lo quiero hacer tan largo porque estoy tratando de hacer los videoblogs no muy largos. Quiero invitarlos, mis humanos, a que por favor vayan a ver las varias películas de Descendientes, que esos videos los hice con mucho esfuerzo, amor y dedicación para ustedes. Realmente ese es mi universo cinematográfico de personajes de plástico que estoy creando y estaré creando, porque hay demasiados personajes que aún no les he hecho sus historias y se las estaré contando en son de parodias y series que estaré subiendo al canal. Sin nada más que decirles, mis humanos, los invito a suscribirse, darle like a este video y compartirlo con todas sus amigas. No se olviden, mis humanos, que subo videos todos los sábados, así que activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tampoco olviden, mis humanos, de seguirme en mis dos cuentas de Instagram principales, que son las que suelo usar comúnmente, mi cuenta personal y la cuenta principal del canal, que ahí es donde estoy comúnmente más activo. Los veré en el próximo video. Espero que vayan a ver la lista de producción, que también la encontrarán en el link de la descripción, para que estén al tanto y de esa manera puedan conocerme aún mejor. Sin nada más que decirles, mis humanos, sayonara. Ay, Virgen Santísima, ya terminé esta mierda. Ay, yo espero que esa gente no gane, de verdad. Bueno, y si gana, ¿qué bueno? ¿Qué va más? ¿Qué va a hacer peor? ¿Qué más puede pasar? Kiumi, que nos quiten la luz, ya lo hicieron. Que nos quiten la educación, ya también lo hicieron. Pero bueno, lo que importa es que hay... ¡Hostia, no joda!